Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8 de Deuteronomio. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 8. Vamos a leer del verso 1, dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a saltar y leer los versos 15 y 16 del mismo capítulo 8. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Señor, bendiga su santa palabra. Vamos a meditar acerca del desierto. Sabemos que es una lección conocida a nosotros, pero siempre es bueno repetir. El versículo 2 del capítulo 8 que leímos dice: y te acordarás, dice nuestra versión, de todo el camino. Voy a leer alguna parte, no todo el versículo, pero de otra versión. En otra versión dice, en vez de decir te acordarás, dice recuerdas cómo te condujo el Señor. Y saltando un poco el mismo versículo dice, y probándote para saber dónde estaban tus prioridades y si realmente obedecerías o no sus mandamientos. Después dice la última parte en otra versión, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Otra versión dice ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos. La última parte otra vez de otra versión dice con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón. Otro dice para saber lo que estaba en tu corazón. Creo que así dice nuestra versión. Y otro dice durante estos 40 años Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. El versículo 3, la última parte otra vez de otra versión dice, para hacerle saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Otra versión dice, Él lo hizo para que comprendiera que no solo de pan vive el ser humano, sino de la palabra de Dios. Y una última versión del versículo 3 del capítulo 8 dice, con esto Dios quiso enseñarles que, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Ahora vamos a repetir otra versión, los versos 15 y 16. El verso 15 dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones. Otro dice, desierto grande y terrible, habitado por víboras y escorpiones peligrosos, donde todo es árido y seco. No olvide que te dio de beber agua de la roca. Te guió por el inmenso y terrible desierto, dice otra versión, lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Otra versión dice, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta. Otra versión dice, creo que esto ya vimos, dice, serpientes venenosas, desierto inmenso y espantoso,
habitado por serpientes venenosas y escorpiones. La última parte otra vez del verso 16 dice, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien y ponerlos a prueba y para bien de ustedes al fin de cuentas. Lo hizo para humillarte, otra versión, y ponerte a prueba y al final prosperarte, dice. Otra versión otra vez, el Señor te afligió y te probó para al final hacerte dichoso. Otra versión más último dice, tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Creo que en estas versiones tenemos ya suficiente idea, ¿verdad?, lo que Dios quería mostrar al pueblo de Israel acerca del desierto y también para nosotros. Entonces, vamos a resumir un poquito lo que leímos. Lo que significa el desierto, dice, para revelar tu carácter, primeramente. Nosotros primeramente no conocemos nuestra vieja creación y pensamos que somos muy buenos, así somos. Y Dios nos hace pasar por el desierto y se manifiesta lo que nosotros no sabíamos, lo que había en nuestro corazón. Había sido que no éramos muy buenos nosotros. Entonces, Dios para esto nos hace pasar por el desierto. Entonces, para depender de Dios. Depender de Dios. Entonces, ¿cómo dependemos de Dios? Y pedimos ayuda a Dios, oramos a Dios. Porque yo tengo una carne que no es buena, no tengo un buen carácter y estamos para cometer cualquier clase de pecado. Eso mal está todo en mi corazón, había sido. En mí está el mal, dice el apóstol Pablo. Entonces, después también dice el versículo que leímos, dice, te hizo tener hambre. Este versículo que Jesús citó a Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre, sino... Leímos una versión que dice para que puedan confiar en sus promesas y en sus palabras. Entonces, nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Puede ser que no haya nada, pero confiamos en las promesas de Dios. Para esto Dios permite todas estas cosas, para confiar en sus promesas. Y después dice, serpientes abrasadoras, víboras, escorpiones venenosas, y el desierto dice árido, seco, caliente, peligroso y seco. Es el desierto. No hay nada en el desierto. Este es el desierto. Entonces, el desierto también habla del mundo. Y en el mundo no hay nada para nosotros. No hay nada para la nueva creación. Nosotros encontramos el libro de Números, el libro de Números es el libro del desierto. Sabemos que los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto. Y ellos cuando salieron de Egipto, ellos pidieron a sus vecinos cosas. Y sus vecinos le dieron alhajas, pero enseguida eso seguramente que habían terminado de ellos. Usaron todo lo que ellos sacaron de allí y no tenían ninguna cosa. Ellos tenían, o sea que no, en el desierto no había nada. El pueblo de Israel estaba en medio de nada. Y la comida que ellos comían caían del cielo. En el desierto no había almacén, no había farmacia, no había nada. Lo que ellos caía del cielo por la providencia de Dios. Y nosotros también estamos en el mundo y en el mundo no hay nada para nosotros, para la nueva creación. Y a veces nosotros pensamos que hay algo, pero no hay nada para la nueva creación, no hay ningún placer. Entonces, nosotros tenemos que saber entonces que este mundo también es peligroso, lleno de serpientes venenosas, horrible desierto, dice. Es peligrosa para la nueva creación. Y en cuanto a la subsistencia, entonces, en el desierto no había hierba, no había agua. ¿Y cómo se alimentaron los hijos de Israel? Y la respuesta es, Dios estaba allí. No había nada en el desierto, pero Dios estaba allí. Entonces Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Y nosotros podemos pensar en cuanto a la peligrosidad del desierto, la peligrosidad del mundo para la nueva creación. Vamos a pensar primeramente en cuanto a nosotros los cristianos.
Hay peligro para los cristianos. Primeramente, hay a veces predicadores que no predican todo el mensaje de Dios, por ejemplo. Esto a veces parece que engaña un tiempo, la gente se pone religiosa, escucha un mensaje liviano, a la mitad al mundo y a la mitad en la iglesia, porque no escucha todo el consejo de Dios. A veces cuando nosotros escuchamos todo el consejo de Dios parece molestoso, ¿verdad? Es molestoso a la vieja creación, no a la nueva creación. A la vieja creación le molesta, pero es bueno eso para que nosotros podamos buscar en verdad al Señor. Porque primero, como dije, un mensaje incompleto, a la mitad en la iglesia, a la mitad al mundo, y después se va totalmente al mundo. Entonces nosotros necesitamos escuchar todo el consejo de Dios. Entonces ese es un peligro. Después hay mucho peligro. Hay peligro a veces que el mundo ofrece placeres. El mundo dice, o el Satanás ofrece, dice, si usted hace esto va a estar más gozoso. Usted va a gozar de la vida, dice. Si usted tiene mucho dinero y empieza uno a descuidar las cosas de Dios. Puede ser detrás del dinero o puede ser detrás de algún placer que el mundo ofrece. Y así uno va dejando las cosas de Dios. Y algunos totalmente dejan. Se empieza a descuidar de a poco y al final deja totalmente. Estamos en este mundo lleno de peligro. Pero gracias a Dios también hay los que vencen todos los peligros y son constantes, fieles, siguiendo al Señor. Pasan años buscando al Señor, alabando al Señor, aprovechando el tiempo en medio de este peligro, en este mundo lleno de peligro. Entonces el desierto es algo peligroso, ¿verdad? Hay mucho peligro. Entonces nosotros necesitamos depender del Señor para... El desierto quiere decir yermo, soledad, o sea que un lugar despoblado, inhabitado, un lugar vacío. Este es el desierto, este es el mundo para nosotros. Y Dios a veces también nos hace pasar por este desierto para enseñarnos lecciones. Así como leímos los versículos, vamos a repetir el verso 16 de nuestro capítulo 8 de Deuteronomio. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Aquí encontramos, dice, Dios te hizo esto, te afligió, te probó, pero para a la postre hacerte bien. Esto es lo importante, hermano, de ver cómo Dios ve las cosas. Dios mira y ve el fin de las cosas. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés para edificar el tabernáculo. Y Dios le llamó a dos hombres que se llamaban Bezaleel y Aholiab. Y algunos de los muebles Dios le dio la medida a Moisés. El arca, por ejemplo, dice tiene que tener tanto codo de ancho, de alto, el arca. Pero algunos de los muebles del tabernáculo, Moisés no tenía la medida exacta. Pero Dios le dio sabiduría a Bezaleel y a Aholiab. Y vamos a suponer que le da un trozo de oro así. Y al mirar el trozo de oro, por ejemplo, Bezaleel y Aholiab veían, por ejemplo, el candelero terminado. Ellos ya ven el candelero terminado en un trozo de oro así, que no tenía ninguna forma. O sea que vieron la obra terminada. Entonces Dios a veces nos hace pasar por el desierto, nos hace sufrir, nos hace pasar necesidades, pero Él está mirando nuestro fin, o sea que el fin, esa cosa que el Señor nos hace pasar es para nuestro bien. Él está trabajando por nosotros. Por eso nos hace pasar por el desierto, para que Él está formando, así como escuchamos el canto, Él está trabajando por nosotros, como también el alfarero trabaja por el barro. Así Dios está obrando en nuestra vida. Y como dije, Dios nos hace pasar tribulación, pero dice a fin, para a la postre hacerte bien. En otra versión dice a fin de humillarte y a fin de probarte
para hacerte bien en tu porvenir, dice. Entonces Dios está queriendo obrar, quiere terminar una buena obra en nuestra vida. Él nos hace afligir, Él nos prueba, pero para que nosotros tengamos un buen final. Entonces Dios empieza a obrar poderosamente en nuestra vida a través del desierto también. Entonces, hermanos, no debemos menospreciar el desierto. Vamos a leer en el capítulo 24 de Jeremías los versos 5 y 6. Jeremías 24, versos 5 y 6. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Vamos a leer también el capítulo 12 de Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios nos hace pasar por el desierto. Y nuestra versión dice el verso 16 del capítulo 8 de Deuteronomio: afligiéndote. Esto también significa quebrantándote, humillándote, afligiéndote y probándote. Entonces Dios mismo permite estas cosas en nuestra vida. Nosotros muchas veces queremos culpar al hombre, queremos culpar a Satanás, queremos culpar a algún hermano por nuestras pruebas. Pero Dios permite. Ningún otro tiene la culpa sino Dios mismo. Job, por ejemplo, dijo: Dios me ha derribado, dijo Job. Vamos a leer el capítulo 19 del libro de Job, desde el verso 1 al 6. Job 19, 1 al 6. Dice: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Dios, dice, me ha derribado. O sea que Job dice: todo lo que estoy pasando, Dios permitió. Dios mismo, dice Job. Vamos a leer en el capítulo 23 también del libro de Job, el versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea que Dios vio el fin que le esperaba. Y Job también vio. Job también entendió los propósitos de Dios. Dios está haciendo algo bueno en mí. Así también dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice Santiago, ¿qué produce? Paciencia. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios está obrando en nosotros, está haciendo algo bueno, algo que nosotros necesitamos. Vamos a leer también la profecía de Oseas capítulo 6, el versículo 1. Oseas capítulo 6 y el verso 1. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Otra versión dice: Él ha desgarrado y nos sanará. Él ha herido y nos aplicará el vendaje. Él arrebató. La palabra arrebató significa arrancar o tirar a pedazos. Entonces Dios permite a veces, Él mismo nos mete en el desierto. Entonces nadie tiene la culpa. Y a veces Dios también nos mete en el desierto porque a veces nosotros también somos rebeldes. Y Dios nos mete en el desierto y Él quiere formar a Cristo en nosotros. Vamos a leer en el Salmo 66, los versos 10 al 12. Salmo 66, verso 10 al 12. Dice: porque tú,
nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entonces, en otra versión dice la última parte, pero nos ha sacado al goce de sobreabundante bien. Entonces dice, tú nos probaste. Después dice, nos ensayaste. Esto, por ejemplo, habla de fundir, refinar, acrisolar, limpiar, purificar. Dice, nos metiste en la red. Entonces sabemos nosotros que cuando uno atrapa, por ejemplo, los animales. Nosotros, por ejemplo, un hermano decía antes, por ejemplo, estudiando el libro de Cantares, dice, por ejemplo, la sulamita, huerto cerrado. O sea que Dios a veces nos mete en la red, nos encierra, como cuando uno atrapa a un animal silvestre. Dios nos mete porque Él está queriendo transformarnos, quiere que nosotros seamos útiles. Entonces para eso, porque nosotros sabemos que los animales silvestres a veces no son útiles. A veces son muy lindos animales, pero inútiles cuando es silvestre. Después dice, pusiste sobre nuestro lomo pesada carga. Y después dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pero después nos sacaste a abundancia. Así entonces Dios nos hace pasar a veces por el desierto, pero es para bien. Él está trabajando en nosotros. Entonces nosotros debemos tomar de su mano y permitir realmente que Él trabaje en nosotros, que Él obre en nosotros. Nosotros sabemos que Moisés, por ejemplo, encontramos la palabra que Moisés, él murió a los 120 años. 40 años Moisés estaba en el palacio, 40 años Moisés estaba en el desierto y 40 años guiaba al pueblo de Israel. Y la mejor etapa de la vida de Moisés fue sus segundos 40 años, cuando él anduvo por el desierto. Y el desierto es muy lindo, hermano. Allí nosotros empezamos a aprender realmente cómo es Dios. Entonces no debemos despreciar el desierto. Y David, por ejemplo, fue perseguido por Saúl, anduvo por el desierto como 13, 14 años y llegó a ser el mejor rey de Israel. Y entonces el desierto es una cosa importantísima, muy necesario. Vamos a leer lo que dice en la profecía de Oseas, capítulo 2 de la profecía de Oseas, los versos 14 y 15. Oseas 2, versos 14 y 15. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Así dice Dios, le voy a llevar al desierto, dice, y le hablaré a su corazón. Dios dice, voy a llevarle al desierto para hablarle a su corazón. Entonces, como dije, a veces nosotros somos rebeldes, y por eso Dios a veces nos lleva al desierto. Y allí nos habla Dios habla a nuestro corazón. Como dije, a veces pasamos experiencias duras y a veces estamos a solas con Dios y en medio de adversidades. Y después dice el verso 15 del capítulo 2 que leímos, dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor significa dificultad, turbación, también angustia. Allí, por ejemplo, encontramos nosotros, allí le juzgaron a Acán en el capítulo 7 del libro de Josué. Entonces a veces Dios nos hace pasar por pruebas, pero dice puerta de esperanza. Vamos a poner un creyente rebelde que se aparta de Dios y Dios lo lleva al desierto. Lleva una turbación, una angustia, alguna dificultad. Dice puerta de esperanza.
A veces el creyente ahí empieza a buscar a Dios, en serio. Tal vez estaba yendo de otro lado y se dio una media vuelta, ¿verdad? Puerta de esperanza, dice. Hay esperanza otra vez. Entonces vemos cómo es nuestro Dios, hermano. A veces nos hace pasar por el desierto. Pero el desierto es como estamos viendo un lugar muy hermoso, un lugar de aprendizaje. Entonces el pueblo de Israel aquí le faltó todas las cosas en el desierto. No había agua y dependieron de Dios y Dios suplió agua. Sacó agua de la roca del pedernal, dice. No había comida y dependieron de Dios y Dios dio comida. Pan del cielo, dice, comió el hombre. Entonces Dios nos hace pasar esto. A veces nos hace pasar necesidad, pero para la postre bendecirnos. Y cuando Dios nos bendice, nosotros ya hemos pasado por ese lugar, podemos ver la necesidad ajena, por ejemplo. Podemos ser útiles a otro, podemos ayudar a otro. Pero si uno no ha pasado por ahí, entonces no ve la necesidad ajena, no puede ayudar a otro. Entonces Dios le hace pasar por el desierto al creyente para enseñarle. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Seguramente que Moisés también en el desierto aprendió todas esas cosas, a depender de Dios. Nosotros encontramos también a Elías, estaba en una ocasión en el desierto, dice, junto al arroyo de Querí, y el cuervo le traía pan y carne y bebía del arroyo. Así encontramos también al profeta Ezequiel, Dios también le llevó al desierto. Y como dije, el desierto es un lugar de aprendizaje. Así que Daniel también, y la mayoría de los profetas. El apóstol Pablo dice fue al desierto de Arabia. 3 años allí estuvo. Entonces el desierto es algo importante, necesario, lugar de aprendizaje. Dice para a la postre hacerte bien. Así dice las versiones que leímos. Vamos a repetir un poco las lecciones que leímos acerca de la última parte, por ejemplo. Dice, para que a fin de cuentas te fuera bien. Otra versión dice, y al final prosperarte. Otro dice, para al final hacerte dichoso, dice. Imagínense. Entonces, no debemos despreciar el desierto. Es para bien. Dios nos hace pasar y no queremos, ¿verdad? Nuestro viejo hombre nos quiere pasar. Nos da gusto por el desierto. Pero hay cosas que no aprendemos, sino solamente por el desierto. Un lugar por donde pasamos y aprendemos muchas lecciones. Y también, como estamos diciendo, este mundo es como el desierto. Este mundo donde nosotros vivimos es lleno de peligro. Mucho peligro. Cada vez más. Peligro para la nueva creación. Imagínense, peligro. El cristiano a veces desvía. Entonces, nosotros tenemos que pasar el desierto y vencer el desierto. A veces hay creyentes que dicen, no me voy más a las reuniones porque mis hijos son muy molestosos en los cultos. No me voy al culto porque y mis hijos no se quedan quietos. Y hay familias así que no dejaron de venir al culto. Así nació uno, nació otro, y perdieron la costumbre de congregarse. Porque así es. Cuando uno deja un poco, ya se acostumbra a alejarse de Dios. Por eso dice la palabra, hay que venir todos al culto. Los ancianos, los niños, los de pecho. Si hay novio también tiene que venir, o novia. Nadie tiene que quedarse. Así encontramos nosotros en la profecía de Joel. Todo tiene que buscarle al Señor. Porque hay peligro. Yo me acuerdo bien, hay creyentes así. Muy molestoso mi hijo y no me voy más. ¿Verdad? Y dejan. Y a veces la pareja también. Ese también es un peligro a veces. Por eso hay que buscar un cristiano o cristiana, un hermano o una hermana que ame al Señor para la pareja. Porque ese también es otro peligro. Pero gracias a Dios por lo que puedan, que vencen. A veces si su pareja no quiere, hay hermanos y hermanas también que siguen adelante a pesar de todo. Que siguen venciendo, ¿verdad? Pero seguro que no es fácil, ¿verdad? Pero gracias a Dios por los vencedores, que pueden ir todo el camino. Y que el Señor, hermano, nos ayude a no despreciar el desierto. Ese es un lugar de aprendizaje.
Dios está enseñando, obrando en nosotros, dice, para a la postre hacerte bien. Vamos a dejarte aquí. Señor bendiga su santa palabra.